quiero invitarlos a pensar en una comunidad indígena, en la que ustedes quieran. Ahora quiero que se imaginen a esa comunidad indígena siendo dueña de un proyecto que genera o transmite energía renovable. Quiero que se imaginen a esa comunidad capacitando a sus jóvenes y mujeres para que puedan construir y operar este proyecto en sus territorios. Y además, quiero que se imaginen a todas esas comunidades en las que están pensando liderando la transición energética en América Latina. ¿Por qué cuesta imaginárselo? ¿Por qué parece una utopía? ¿Por qué hay una barrera? No es legal, no es técnica, tampoco es financiera. Es mental. Cuando ustedes piensan en las economías de una comunidad indígena, ¿en qué piensan? Seguro en un pequeño proyecto de artesanías, de ecoturismo, huertas, chivos, acompañados por ONG o subsidiadas por el Estado. Pero lo preocupante no es que ustedes lo piensen, sino que nosotros lo pensamos. Y sí, tejemos lindos ponchos, hacemos comidas riquísimas, vivimos en muchos lugares que muchos de ustedes sueñan con conocer. Pero muchos de nosotros queremos salir de nuestras economías de subsistencia sin que eso signifique dejar de ser indígena. Mi comunidad, mi yaqueo, es una comunidad mapuche que está ubicada en el centro de la provincia de Neuquén, al norte de la Patagonia Argentina. Somos 40 familias que vivimos de la cría trashumante de animales. Tenemos 9.500 hectáreas escrituradas colectivamente. Pero ahí los inviernos cada vez son más duros, los veranos cada vez son más calurosos y no sabemos cuánto tiempo más pueden resistir nuestros animales. Y lo que alguna vez funcionó para nuestros abuelos, para nuestros padres, tal vez ya no funcione para mis hijos y mis nietos. Y hoy las mujeres, los jóvenes, se van a la ciudad a capacitarse, a trabajar, a estudiar. Se van a insertar a una sociedad que no nos reconoce, que no valora nuestra identidad. Esa es la realidad de mi comunidad y de muchas otras comunidades. Y cuando nosotros pensamos cuál va a ser nuestro futuro en el territorio, nos entra una sensación muy grande de vulnerabilidad. Y nos preguntamos cuánto tiempo más podemos resistir. Pero nuestro territorio tiene sol, hay viento y tenemos un gran potencial para desarrollar energías limpias. Y las empresas, cuando quieren desarrollar sus proyectos, a nosotros solamente nos ofrecen mejoras edilicias en el colegio, una canchita de fútbol, un puesto sanitario. Para ellos, nosotros somos un actor contraproducente. Somos una piedra en el zapato. Algunas comunidades aceptan, otras resisten. Pero en cualquiera de los dos casos, yo no sé si estamos mejor, ¿eh? No lo creo. Y lo que ellos llaman desarrollo viene con todo y no va a parar. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos ser parte sin perder nuestra identidad? Tiene que haber otra opción. Y esa opción para mi comunidad llegó en el 2017. En ese momento, mi papá era el lonco, líder de la comunidad, y lo fue por mucho tiempo. Él siempre estuvo muy atento a nuevas oportunidades. Llegó Juan con una propuesta que nadie jamás nos había hecho. Nos propuso ser socios en un proyecto de energía renovable. No empleados ni beneficiarios, sino socios. Y no íbamos a instalar
unos paneles arriba de unos techitos de la casa. Íbamos a hacer una central de alta potencia que iba a generar 18 megavatios en 42 hectáreas dentro de nuestra comunidad. Era algo serio, algo grande. Y Juan nos decía, ustedes tienen sol, tienen líneas de transmisión, tienen caminos, pero este proyecto lo hacemos juntos, si no, no lo hacemos. Era demasiado bueno para ser verdad. Y Juan, empresario de aspecto Winca, que nuestra lengua significa colonizador, no, y no nos daba mucha confianza. Pero mi papá y la comisión directiva decidieron escucharlo. Y lo primero que le preguntamos a Juan, ¿cómo podemos ser socios de un proyecto de energía renovable que necesita millones de dólares de inversión si solamente tenemos chivos? Y él nos propuso que nosotros gestionemos los permisos, que busquemos empresas, inversores, bancos, que vengan a invertir en nuestro proyecto, que compren nuestra energía. Y gestión. Nosotros llevamos más de 60 años haciendo gestión comunitaria. Eso sí lo sabemos hacer. Y fue así que empezamos a construir un camino de confianza. De nuestro lado, un año antes, con un grupo de socios, conformamos nuestra empresa para responder a un problema que nos preocupaba mucho en América Latina. Y es que décadas de extracción de recursos naturales no habían mejorado sustancialmente la vida de las comunidades que vivían ahí, en esos territorios donde se producía esa riqueza que contribuía a la economía nacional. Muchas de estas comunidades, preocupadas o cansadas de promesas rotas, de impactos ambientales y sociales, de no ser escuchadas debidamente o consultadas, se opusieron a la extracción. Y ese legado histórico de desconfianza explica por qué hoy también muchas comunidades se están oponiendo a proyectos de energía renovable que son necesarios para la transición energética de nuestra región. Pero el problema no está en las comunidades, está en el modelo de negocios que estamos aplicando. No funciona porque no logra integrar las expectativas de las comunidades y alinearlas con los intereses de las empresas. La transición energética necesita un nuevo modelo de negocios, especialmente en aquellos países cuyas zonas que tienen mayor potencial de generación eléctrica, se superponen con tierras de comunidades indígenas y campesinas. Y buscamos inspiración en otro país. Lo encontramos en Canadá. Allá las comunidades son socias en más de 150 proyectos de generación de energía renovable. También proyectos de transmisión, proyectos de almacenamiento de energía. Nadie les regala nada y son socias en el 10% al 50% de los proyectos. Tampoco se sacrifica ni un punto la tasa de retorno. Y en muchos casos el rendimiento económico de los proyectos es todavía mejor. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no estamos haciendo esto acá en América Latina? Y empezamos en Argentina, donde encontramos en la comunidad mapuche michaqueo un socio valiente y valioso, que se animó a confiar en nosotros a pesar de nuestro aspecto. Y también encontramos una empresa desarrolladora de energía que se animó a probar el modelo con nosotros. Ahora, en Buenos Aires nos decían, ustedes están locos. ¿Cómo se van a asociar con una comunidad indígena, mapuche, que ni siquiera tiene el título de la tierra? No van a llegar a nada. Pero empezamos. Y mientras acompañábamos a la comunidad en el desarrollo, en la búsqueda del título de la tierra, empezamos el desarrollo del proyecto. Y lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran esos sitios de vital importancia para la comunidad, su cementerio, sus lugares ceremoniales, sus fuentes de agua, que tenían que ser excluidos de cualquier proyecto. Y después sí nos pusimos de acuerdo sobre dónde iría el parque solar. Y contratamos a los consultores que hicieron el estudio eléctrico, el estudio de impacto ambiental, y que se sorprendían porque eran contratados por una comunidad que los acompañaba al terreno en las visitas del campo, les hacían comentarios sobre los informes que preparaban y levantaban su propia línea de base social.
Y así, poco a poco, fuimos desarrollando juntos nuestro proyecto. Y después de una pandemia, de 2 gobiernos y de mucha incertidumbre, mi comunidad consigue obtener los títulos de propiedad de las tierras. Y nuestro proyecto, Antú, que en mi lengua significa sol, hoy tiene su licencia ambiental, los permisos de conexión y una tasa de retorno competitiva. Pero si todo sale como pensamos, se estará construyendo en el 2026 y estará operando en el 2027. Con un factor de capacidad del 27% va a generar 43.000 megawatt horas y va a mitigar miles de toneladas de dióxido de carbono. Para esto, construimos una empresa, Clan Ehuen Antú, que en mi lengua significa las 3 fuerzas del sol. Tenemos un acuerdo de accionistas. Tomamos las decisiones juntos. Los costos, las pérdidas y las ganancias las compartimos. Pero no fue fácil llegar hasta acá. Tuvimos que capacitarnos, aprender nuevos términos legales, técnicos, financieros. Y hoy mi comunidad puede hablar de tasa de retorno, de acuerdo de accionistas, megawatt, equity. Y yo, que en algún momento tenía incertidumbre del futuro, hoy soy la presidenta de la empresa. Y no fue todo. Sino que además, en febrero de este año, conocí a Mark, un líder de una organización indígena canadiense que asesora a otras comunidades indígenas para que sean socios de grandes proyectos. Y él me dijo, mis comunidades hace 30 años estaban en las mismas condiciones en las que ustedes hoy se encuentran. Y hoy, mis comunidades, con estrategia, tiempo, paciencia, son socias en proyectos que generan millones de dólares anuales. Hoy nos damos cuenta que Antú es el primer paso de un camino trazado por nuestros antepasados, por mi padre, que es algo mucho más grande que nosotros y que puede cambiar el destino de América Latina. Para hacerlo, necesitamos pioneros, es decir, más empresas, más comunidades que se animen a ser socios, que inspiren a otros. Antú es un proyecto pionero, pero también lo es el pueblo Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, que están desarrollando también un proyecto solar con una empresa de energía siguiendo un modelo ligeramente diferente al nuestro. También se necesitan capacidades, porque no se trata solamente de fortalecer las capacidades de las comunidades, sino también de las empresas. Hacer proyectos de esta manera implica cambiar la forma de su desarrollo, implica un nuevo modelo financiero y nuevos mecanismos de gobernanza. No se hacen ya los proyectos detrás de un escritorio, sino en el territorio. Pero también para construir estos proyectos necesitamos capital, y las comunidades no suelen tener los recursos para invertir, y tampoco tienen activos que les permitan ir a un banco, tomarse un crédito y comprarse parte del capital del proyecto. En Canadá esto lo resolvieron con garantías. En América Latina, los bancos de desarrollo nacionales e internacionales podrían ofrecerle a las comunidades garantías para que se puedan comprar su participación accionaria. Y también podemos hacer como hacen en Nepal, que le dan a todos los que viven en el área de influencia de un proyecto la posibilidad de comprar acciones directamente. Y por último, no hay nada en el marco legal actual que nos impida hacer lo que hacemos, pero la experiencia internacional nos muestra que cuando el Estado pone en práctica algunos incentivos regulatorios, esto se adopta más rápido. Por ejemplo, el Estado podría ofrecerle puntos adicionales en una licitación a un proyecto que tiene propiedad comunitaria. También puede darle prioridad en la conexión a la red y puede darle también un tratamiento más acelerado a la licencia ambiental. Todo esto está pasando en otras partes, no tenemos que inventar nada nuevo. Solo necesitamos tomar la decisión y hacerlo. Hoy ya no es una utopía ser socios y dueños de proyectos. Vemos un camino trazado y esa sensación de vulnerabilidad desapareció. Nuestro principal desafío es derribar esa barrera mental.
Las comunidades mapuches, las comunidades indígenas, tenemos que cambiar la forma en que nos observamos. Si hacemos negocios todos los días, ¿por qué no poder pensar en generar y vender energía? ¿Por qué no poder pensar en sentarse en la mesa como socios? Y los bancos, los accionistas, las empresas, tienen que dejar de vernos como un costo, como un obstáculo para el desarrollo de estos proyectos. Tienen que ser capaces de ver a alguien como yo y ver a una empresaria, a una potencial socia. Solo así lograremos entendernos y la transición energética va a ser justa y un buen negocio para todos. Mi papá lo creía, mi comunidad lo cree, nosotros lo creemos. ¿Ustedes lo creen posible? Gracias. Gracias.